Buenas noches, señoras y señores. Estamos en un programa más de Artículo 26. Hoy, domingo 17 de febrero del 2019. Tenemos en este momento 29 grados de sensación térmica. Son las 20 horas y 29 minutos. Nos atrasamos un poco hoy porque estábamos en contacto con el analista internacional Emanuel Ottolenghi, que vamos a pasar en el transcurso del programa la interesante entrevista que tuvimos con el doctor Ottolenghi desde Washington. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Merlo y vamos a hablar específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo andamos? Buenas noches para vos y para durante la audiencia. Doctor Merlo, el tema de lo que les ha tocado a ustedes administrar y que nos ha de repente a todos, digamos, caído de sorpresa, el famoso tema que empezó con la multa, por la potencial multa que iba a recibir el Paraguay de 63 millones de dólares, que nos movilizó a todos, también a ustedes. Ustedes fueron allá, dieron la cara, estuvo el presidente, estuvo el procurador. ¿Cuál es tu visión in situ de la situación? Porque, ¿desde qué punto de vista te pregunto? Hubo mucha preopinión al comienzo con relación al tema de la corte, y entre ellos me sumo yo. Después nos enteramos que aparentemente hubieron ciertos recaudos que no se cumplieron a cabalidad o que de repente el país no tomó con la suficiente seriedad, aparentemente, ¿verdad? ¿Cómo fue el tema del juicio allá, inicialmente? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el sistema interamericano tiene una instancia previa a la Corte y que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe las peticiones de las personas que se consideran víctimas de violaciones de derechos humanos. La comisión analiza el caso y si considera que hay elementos indiciarios de verosimilitud, o podemos decir de que el caso amerita la atención de la comisión, le corre traslado al país. Vamos a decir, le pone la comunicación, admite eso y le pone la comunicación al país. A partir de ahí, en la generalidad de los casos, se trata de hacer algún tipo de acuerdo. Los acuerdos de soluciones amistosas, Paraguay tiene varios, ¿verdad? Paraguay ha sido un país que ha admitido en muchos casos, la mayoría son de cuestiones indígenas, el Panchito López, si tenemos varios casos donde se ha admitido eso. Incluso ha admitido su responsabilidad como Estado. Es decir, Paraguay ha demostrado a lo largo, digamos, de la historia ser un país bastante respetuoso de la Comisión Interamericana. Bueno, cuando la Comisión Interamericana, si esto no prolifera, emite un informe, que es el informe del que todos hablamos, el informe 100, y en el informe 100 establece los hechos y los hechos que establece como ciertos para la Comisión Interamericana es que los señores Arrón y Martí supuestamente fueron secuestrados, torturados por agentes del Estado y con una finalidad que era la de hacerle involucrar, que ellos se autoinvolucren en el secuestro de María Edith. Eso es lo que dice, es lo que nos vamos a defender, diríamos. Entonces dice, la comisión dice que Paraguay en esa investigación podía haber llegado a sancionar a aquellas personas que fueron, eh, que fueron responsables, pero que hubo una investigación deficiente, es decir, que no se cumplió con los siguientes requisitos. No se inició en tiempo y por otro lado la investigación no fue exhaustiva. Bueno, Paraguay, y entre las recomendaciones que da la comisión, dice, entre otras cosas, de que se dé la satisfacción integral, tanto material como inmaterial, por violaciones de derechos humanos. Para que entendamos el contexto nomás de qué nos estamos defendiendo. Cuando presenta la SAP, que es el escrito en donde
cada una de las partes, luego de conocer el informe 100, hace su defensa como el Estado, hace sus alegatos, como sus alegaciones como Arron y Martí. Arron y Martí establecen el monto que ellos quieren reclamar. El monto es suma entre todos 63 millones de dólares y colita, 200 y algo mil dólares aparte. Un monto simbólico según ellos. Bueno, esto se quedó corto porque escuchamos todo en la audiencia que esto iba por arriba Para de los mí- 100 millones de dólares. Para mí ¿verdad? es 100, dijo Arron, si mal no escuché. 50 dijo. Perdón, es 50, perdón. Y Sí. luego dijo el doctor Abadie Pancou, que es el representante de ellos, dijo que también lo haría por escrito en la misma cantidad por Arron y nos queda toda la parentela, ¿verdad? En la cual están parejas, hijos, hermanas, los Arron son creo que 9 o 10. Entonces llegaríamos arriba de los 100 y 40, 120, 130 millones de dólares. Simbólicos, ¿verdad? Por lo Claro. menos lo de Arron dijo simbólico. Bueno, entonces, ¿qué le dice Paraguay? O sea, ni lo uno ni lo otro podemos aceptar porque no son ciertas ninguna, o sea, no es cierto que Paraguay no haya investigado exhaustivamente. Tenemos 14 tomos de investigación, más de 1.500 fojas, más casi 300 diligencias investigativas. Otra cuestión que dice la comisión es Paraguay tampoco le dio participación a ellos en la investigación. Hay más de 100 diligencias pedidas por ellos, de los cuales 109 diligencias creo que eran, más o menos, puedo estar equivocando, pero en 2 o 3 como máximo. Y 85 de esas diligencias se consideraron pertinentes y se diligenciaron, es decir, ellos tuvieron una abierta participación en la investigación del Ministerio Público y se diligenciaron 85 diligencias investigativas. Y las que no se diligenciaron fueron porque se consideraron impertinentes. Y bueno, se le explicó todo eso a la comisión igual dice, bueno, mandemos a la Corte porque acá no hubo acuerdo y se mantiene en su postura. Entonces ahí se elevan los antecedentes a la Corte y básicamente nos vamos a defender en San José de Costa Rica, en esa audiencia que es una audiencia oral. ¿Qué cuestionó y qué reclamó el Estado paraguayo? Cuestionó que sus testigos en la audiencia oral, peritos y testigos, no fueron aceptados para la audiencia oral. Iban a declarar por algo que se llama affidavit, es decir, ante un escribano público. Nosotros, para exponer nuestro caso, necesitábamos de todos los testigos, que eran 6 nada más. Le aceptaron al doctor Oscar Germán Latorre, recurrimos y luego le dieron cabida al doctor Edgar Sánchez. Y posteriormente, como ves, hacen unas preguntas los jueces de la Corte sobre el tema de las lesiones, que perfectamente se hubiera aclarado si hubieran estado el doctor Pablo Lemir, nuestro médico forense, que hizo la pericia justamente de aquel informe inicial que sirvió de base, más el relato de Arron y Martí. Bueno, vimos todo el desarrollo de la audiencia. Otra cuestión, nosotros cuestionamos a la comisión desde un comienzo las medidas provisionales que pidió allá por el 2002, cuando ya tenían orden de captura. Vuelve a hacer la Corte Interamericana. Pero ellos cuestionaron también eso. ¿O Sí, creo que le observan claro, le observa la Corte Interamericana y le hace otras observaciones que nosotros le hicimos también a la comisión. Y creo que en algún momento cómo le reclama algo como cómo esto pasó a la Corte, más o menos. ¿Cómo se dictó esto con una orden de detención, una cosa así? Así mismo, bueno. Entonces, todos los cuestionamientos que nosotros hicimos de la falta de objetividad de la comisión son los mismos que le hace la Corte en su desempeño. Con lo cual, queda bien claro de que la defensa de Paraguay fue una defensa altamente técnica. Contestamos entre medio de todo esto, se contesta la petición de medidas provisionales nuevas que hicieron para que se le mantenga el estatus de refugiado. Es el que rechazaron. Y rechazaron bajo Y ahí estaba Esperanza Martínez, Arron Martínez, no sé quién más. También, así mismo. Y bueno, la defensa paraguaya vuelve a obtener eso. También piden en esa medida provisional, piden una medida mordaza, es decir, que ya no se informe más sobre el caso.
tanta transparencia Piden. en la gestión, porque esa fue una decisión que se tomó con el equipo y creo que marcó una diferencia a lo que estábamos acostumbrados de que ya nos enterábamos cuando éramos sancionados, teníamos que pagar varios millones de dólares por violación de derechos humanos. Este fue un caso que se manejó con transparencia. Se sabía de que iba a haber cuestionamientos al equipo. Evidentemente, los hemos tenido como equipo, ¿verdad? Pero preferimos eso a que reine ese manto de silencio y oscuridad que siempre, aunque no sea, diríamos, adrede, no se transparentó, no se dio a conocer comunicacionalmente como se hizo en esta ocasión toda la actividad del Estado para defenderse. Pues sabes que tocando un poco desde el punto de vista tecnológico lo que fue y lo que nos depara de aquí al futuro, porque ya estamos prácticamente en el futuro, todos estuvimos conectados a través de Internet. Y todos entramos de una u otra manera al tema de la transmisión en vivo de la corte, todo por internet. O sea, ya no dependíamos de un canal o otro que transmita o no transmita, que esto otro. Todos de una u otra manera estábamos conectados a través de internet y estábamos viendo lo que estaba transcurriendo en vivo en esa audiencia. Y fueron creo que más de 8 horas. 10 horas. 10 horas. O sea, es muchísimo. Por un lado, el futuro llegó, lo que es el tema de internet, o sea, hay uno con su FaceTime, con, no sé, levanta su YouTube, su Twitter, y están transmitiendo en vivo, y es totalmente legal y se permite, por supuesto. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que eso arroja, digamos, toda una situación que viene a colación. O sea, todos quedamos impresionados favorablemente, y creo que fue motivo de mucha conversación después, especialmente del juez chileno. Sí. Todos le quieren nacionalizar Paraguay y que venga a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es impresionante el análisis filosófico, histórico, jurídico, técnica jurídica que realizó en un rato, digamos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Todos vimos cómo se desarrolló, todos le escuchamos a Ron, a su hermana, el ex fiscal general Latorre, yo creo que tuvo una participación trascendental, más allá que yo creo que en su momento le criticaron porque reconoció el tema de la policía, lo que sea, pues yo creo que inclusive eso le da mayor verosimilitud, de exponer la realidad tal cual es. O sea, mira, tenemos esto, empezamos así, fue nuestro primer caso, el tema, y bueno, listo. Avanzamos, nos fuimos, tuvimos asesoramiento de aquí, de allá, y esto hicimos. O sea, le dio bastante, digamos, humanidad detrás del tecnicismo y bastante lógica jurídica detrás de cada paso. O sea, la participación para mí de Latorre fue fundamental. Más allá que de repente no les gustó mucho que haya reconocido el tema de que gente de la policía pudo haber actuado de manera individual, propia, etcétera, pero le hicieron una pregunta directa. Él tampoco puede evadir una respuesta y dentro de un marco del cargo de la investidura que tenía en aquel momento. O sea, hay que reconocer esa situación. Las preguntas eran directas y hay que responder, punto. Ahora, dos cuestiones con relación a eso. La primera que te hago, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, después de todo eso que se le escuchó a ustedes, después de todo ese tema que inclusive creo que se tiene que presentar por escrito, no sé qué, prácticamente todo lo que se menciona. El alegato final. El alegato final. O sea, ¿cuándo sabemos si nos sancionan o no? Y así con los tiempos, porque fíjate que la comisión tarda 15 años o 16 años en enviar el caso a la corte. Entonces, sin embargo, una vez que lo envía a la corte, fíjate que en diciembre del año pasado a nosotros nos notifican ya, creo que el 12 de diciembre fue el 17 de diciembre, y un mes después estábamos ya en febrero, el 7 de febrero ya estábamos en audiencia. O sea, la rapidez con que manejó la corte esto es muy importante, fue un diligenciamiento sumamente rápido. Y luego del 8 que se presenten las alegaciones finales, yo creo que para julio, agosto, estaríamos teniendo... O sea, ahora digamos,
Paraguay no tiene más nada que hacer, tiene que esperar, tiene que presentar algo. ¿Cómo es el tema? Nosotros tenemos que presentar el alegato final por escrito, ¿Cuándo? el 8 de marzo. Es la fecha última e improrrogable. Esa es la foto que están levantando, ¿verdad? Ya estuve viendo en la noche Twitter y creo que estaban trabajando. Ustedes levantaron Sí, una foto que así estaban mismo. trabajando en la oficina. Todo el equipo estaba trabajando. Exactamente. Eso tienen hasta el 8 de marzo para presentar. Presentar, Y sí. se va a presentar antes del 8. Así mismo. Ok. A partir de ahí, ¿qué pasa? Ellos evalúan lo que ustedes presentan, lo que presenta la defensa, no sé quién más tiene que presentar, La comisión también. la comisión, y a partir de ahí tienen que expedirse el tipo julio-agosto. Más o menos. Entendemos que para julio-agosto estarían ya la sentencia, pero puede demorarse más o puede ser antes. O sea, no es muy preciso lo que te puedo decir. Ellos resuelven. A partir de ahí, ¿cuál es el paso? ¿Cumplir o no cumplir? Y no tenemos otra que cumplir. Ya no hay más. Así nomás. Sí. Ya no hay distancia. No hay una instancia superior. Venezuela, tenemos dos situaciones, ¿verdad? Venezuela, por ejemplo, somete a un análisis constitucional de vuelta sobre el cumplimiento, ¿verdad? Sí, que pasa por su congreso y compañía. Argentina tiene un caso justamente de Menem, en el que a un periodista lo demandan, llega incluso a condena por la Corte Suprema Argentina, demanda y gana en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque también la acción civil impone unas cifras altísimas de indemnización y eso es considerado como un amedrentamiento para la libre expresión. Sí. Entonces, como una forma, no solamente la cárcel, también que por dar información, por más que te equivoques, si no hay una real malicia, es decir, yo sabía que la información no era cierta y no tomé los recaudos para verificar de que no era. Bueno, hay toda una teoría al respecto que se desarrolla en líneas generales. Bueno, la Argentina, por ejemplo, dijo, va a dar cumplimiento, pero de otra forma. Es decir, probablemente no revoquen la sentencia de la Corte, pero el Estado de alguna forma va a tratar de dar cumplimiento. Pues yo creo que Son situaciones, pero son situaciones excepcionales, está claro. Claro, pues yo creo nomás que esa actitud inicial que todos teníamos, incluyéndome, del tema de la corte, digamos, que no entendíamos qué estaba sucediendo, yo creo que con esta visualización de lo que fue la sesión, yo creo que todos vimos el alto nivel con el que se manejó y la participación de los jueces que fue totalmente trascendental, imparcial, de una altura hasta que envidiamos, con un conocimiento de la técnica jurídica que inclusive por momentos nos perdía un poquito, lo que no somos abogados, pero en general entendíamos qué es lo que estaban detrás de qué estaban, digamos. O sea, evidentemente esa actitud tendenciosa que en algún momento creímos entender no es así. Ahí entramos en la segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Qué hay de cierto con relación al tema de que Paraguay se dejó estar, no tomó en serio, no respondió en plazo, pidió prórroga, no cumplió? Porque en estos días inclusive, por lo menos le leí lo que mencionó el ex procurador, no, que va a comenzar a demandar a todo el mundo que dice que él no cumplió. O sea, un ratito, o sea, vos sos funcionario público, fuiste funcionario público, hermanito, o sea, espera un ratito, ¿cumpliste o no cumpliste tu función nomás? Si cumpliste, decía acá cumplí, punto. No te vayas a poner histeriquito y comenzar a demandarle a todo el mundo. O sea, ¿se cumplió o no se cumplió esa situación? ¿O hubo una falencia? Porque también si hubo una falencia, acá pues estamos hablando, ¿qué? 12, 15 años. Sí. Estamos hablando de Tres tres gobiernos. pasaron. Claro, Sí. pasan las personas, queda la institución. O sea, ¿se cumplió o no se cumplió nomás? No es cuestión de comenzar a actuar de manera histérica y amenazar a todo el mundo que no funciona así. Bueno, es muy importante esta introducción que te di mostrándote los pasos. Está el informe de admisibilidad que se corre traslado al Ministerio, perdón, al Estado paraguayo. El Estado paraguayo contesta. Y luego está el informe 100 que el Estado paraguayo en la SAP contesta. Entre medio de todos esos años, pues fíjate que la admisibilidad se da en el 2008.
y tenés hasta el 2017 de vuelta, 18 para el informe 100. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un periodo de tiempo donde la comisión hizo su gestión, hubo un intento incluso de escuchar a ver si se podía llegar a un arreglo, a un acuerdo. A Ronnie Martí pone entre una de las cláusulas la impunidad, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Te lo resumo, ¿verdad? Para no decirte la cláusula exacta que decía que se dejara sin efecto todas las resoluciones en su contra. En el caso de María Edith, eso es inaceptable. Eso sucede en el 2010 y del 2010 al 2017 presentan recortes periodísticos, presentan el libro de Cristina Ron, ¿verdad? Que se sumaron todo y bueno, si alguna argumentación había, iba en el informe 100 y la contestación que hizo el Estado paraguayo. Es decir, eso son un montón de papeles, diríamos, que si no se respondió, tampoco tuvo el efecto de que Paraguay aceptó todo lo que ellos decían, todo lo que dice Cristina Ron en su libro. ¿Me estás entendiendo? Entiendo, pero entonces, se dejó entrever que sí. Del momento en que Paraguay actúa de manera negligente, digamos, no responde, es como si fuese que estuviese aceptado. Estamos hablando de un país, no estamos hablando de una persona, una cosa así, que no pudo contratar a un abogado, ¿verdad? Son momentos en los que sí no se puede dejar pasar la admisibilidad y contestar el informe 100. Y eso nosotros cometimos. Nosotros respondimos todo doctor, lo que fue necesario. Claro, acá hay una cuestión nomás. Porque yo creo que hay que hacer un análisis externo y un análisis interno. Tenemos que hacer una introspección también. O sea, fallaron nuestros sistemas internos, no fallaron, tenemos algo que mejorar, se cumplió a cabalidad, dejamos pasar, porque inclusive después que comenzaron a tirarse la pelota con el tema de Cancillería, no Cancillería, etcétera. O sea, estamos hablando a nivel país, estamos hablando cómo nos ven a nivel país en función de esto. Y es muy absurdo nomás llegar a perder un caso tan evidente y tan claro por cuestiones de forma o por cierta displicencia en el manejo. Y justamente eso es lo que quiero que comprendas. Es decir, responder o no responder. O sea, ¿te imaginas lo que sería responder las 300 hojas del libro? Ponernos a leer cada afirmación que ella hace y empezar a responder el libro de Cristina. Responder cada publicación periodística. Aparte, las publicaciones periodísticas pueden tener un titular, pero tiene que ir acompañada de algún elemento que le dé de alguna forma entidad a esa información que sale en el periódico o en cualquier medio de comunicación. Entonces, no tuvo incidencia ni negativa, diríamos, esa no contestación, porque los momentos esenciales en los que hay que contestar, en el que se fija, vamos a hacer la demanda contra Paraguay, en el que se pide esa compensación millonaria, fueron respondidos. Y en la audiencia vimos que los jueces toman toda la investigación y todos los elementos que le entrega Paraguay y sobre eso empiezan a trabajar todas sus inquietudes. De que se informaron bien, se informaron bien. Cuando nosotros escuchamos las preguntas de los jueces, decíamos, estas preguntas salen de lo que nosotros le dijimos en el escrito, en el ESAP de contestación. Y realmente nos sentimos muy conformes con las preguntas que hacía la Corte, porque veíamos, se visualizaba el trabajo que hizo Paraguay en esas 256 hojas y también el involucramiento por parte de los jueces de la Corte en conocer eso. Claro, está bien. O sea, no estoy totalmente de acuerdo, digamos, porque entiendo que tu posición tiene que ser más diplomática y lo entiendo perfectamente. Ahora, llegar a un punto en el cual el propio presidente de la República de un país tiene que irse, es porque evidentemente algo no se hizo bien. O sea, porque si no, nomás no le vamos a ver a Trump que se va a sentarse detrás de la audiencia, que esto y lo otro, para participar de un juicio, ¿verdad? O sea, acá evidentemente yo normalmente siempre soy bastante crítico con el gobierno y soy bastante crítico con el que se sienta de turno, digamos, en el sillón de los López, pero en este caso particular, o sea,
que el presidente se chupe 8 horas o 10 horas, sentarse ahí para participar de una audiencia. Me dicen, no, se fue al pedo. Muchos dicen, no, para mí no se fue al pedo. O sea, la presencia de un presidente refleja el interés institucional de un país en que se haga justicia como tiene que ser. Porque hay dos cuestiones. El trasfondo de la cuestión, o sea, que es una cuestión bien clara, y el tecnicismo de la cuestión. Y es muy argel por una cuestión técnica, pero es una cuestión de fondo. Y yo creo que eso todos lo entendimos. O sea, yo entiendo la respuesta que me está dando en este momento. Ahora, si fuese así, yo te diría, así nomás, sin analizar mucho, no hubiera habido necesidad de que se vaya el presidente de la República. Sin embargo, el presidente de la República tuvo que irse. Y fue fundamental su participación ahí para darle el peso institucional de que nos interesa el caso. O sea, lo que siempre se escuchó, entre pasillos o no, de la Corte Interamericana fue que Paraguay no le dio la importancia en su momento al caso. Eso es lastimoso. O sea, es lo que se comentó. Ahora, que nos digan sí o no, que es lo otro, también yo creo que tenemos que hacer una autoanálisis, no simplemente salir en forma histérica y gritarle a todo el mundo, sino vamos a una autoanálisis. Claro. Mira, hermanito, si nos equivocamos, nos equivocamos. Tomemos en serio estas cosas que vienen de afuera, tomemos en serio esto que complica al Paraguay y tomemos en serio esto que realmente estamos hablando de muchísima plata hoy. O sea, empezamos con 63, después dijo Ron, y todos lo escuchamos, 50 para mí, simbólico, esto es lo otro, más lo de Martí, más no sé quién, esto lo otro, estamos yendo a 140 millones de dólares. Es muchísima plata del pueblo y de los contribuyentes para este tipo de situaciones, para algo que a lo mejor técnicamente no se manejó como debía haberse manejado. O sea, son dos cuestiones nomás. O sea, acá el tema de fondo creo que todos lo tenemos bien claro. Acá el tema del tecnicismo es una cuestión que ustedes, los entendidos, tienen que sentarse alguna vez y bueno, hacer un mea culpa o no mea culpa. Decir, bueno, acá muchachos tenemos que hacer, no sé, un procedimiento para que esto no vuelva a ocurrir. Te comento algo. A pesar de que yo no estuve en toda esta etapa, yo entro a partir de que la doctora Sandra Quiñones en marzo asume y me llama y me dice que apoye el trabajo de la defensa del Estado paraguayo como especialista en derechos humanos. Te diría lo siguiente, es decir, técnicamente revisamos esto, ¿verdad? Cuando salió, cuando vimos, y eso no tiene un impacto técnico como para hacer caer todo lo que dice un Estado en su defensa. Porque, te repito, hay dos momentos que son en los cuales la comisión toma y le da sustento. O sea, la comisión no le da sustento a todo lo que dice en el libro de Cristina Ron. Y toma algunas publicaciones periodísticas que fueron de las primeras, que podés verlo en el informe 100. Pero toma un montón de otras cuestiones y sobre todo toma los relatos de Ron y Martí. Y Cristina Ron da su versión como testigo en la audiencia. Y bueno, y todos vimos, diríamos, la situación complicada en la que de repente se encuentra cuando empiezan las preguntas de los jueces. Y cuando también le pregunta a Paraguay, le pregunta dos cosas. Uno, le dice, en el momento que ustedes plantean la habeas corpus, ¿en qué fecha es? El día 19, que era el día en que sale la orden de detención contra ellos. Y lo otro, cuando se le pregunta claramente si es que ellos hicieron algún estudio para demostrar que todos los familiares, incluso ella, tenían daño psicológico, y dice que no. Entonces, esas son las preguntas técnicas que se le tenía que hacer, y en especial esta última, que fue la más importante, porque la Corte tiene que tener algún parámetro para establecer el daño psicológico si va a dar algún tipo de sanción. Entonces, hubieron algunas preguntas que tal vez pasaron inadvertidas, pero que eran altamente técnicas, igual que también el alegato. Y te diría, eso que hoy está saliendo, de que no se contestó y demás, no tuvo ningún efecto como para comprometer la defensa del Estado de Paraguay. La presencia del presidente de la República manda mensajes claros. Como dijiste, el caso es importante, pues si los derechos humanos son importantes. Si se manejaba bien, hubiera sido falta que se vaya. Mira, nosotros dimos la respuesta fue completa.
Te decía, escuchábamos prácticamente a los jueces de la Corte tomando y preguntando sobre nuestros argumentos. La comisión no quiso saber nada, no escuchó nada. Tomó los alegatos de Ronnie Martí y los dio por ciertos en todo el proceso. Pero tampoco contestamos nosotros, doctor. Sí se contestó. Yo entiendo tu postura. Ahora, yo te digo una cosa nomás. Si todo hubiera sido perfecto, vos no hubieras estado ayer a la madrugada trabajando y enviando un tweet diciendo que estaban trabajando de madrugada todos. Ustedes eran, creo que 12 personas que estaban trabajando ahí. Ustedes levantaron un tweet que estaban trabajando de noche. Están trabajando de madrugada. Claro, y por más de que haya presentado la señora Ron 300 hojas, o 500 hojas, o 1500 hojas, y se tuvo que haber respondido en su momento. Porque de todos modos, ¿qué ocurre al final? Tiene que irse el presidente personalmente, ustedes tienen que quedarse trasnochando. Sábado, ustedes anoche levantaron un tweet. Estaban trabajando todos ahí. Sí. O sea, si se hubiera hecho en forma, no hubiera llegado a ese extremo. Y sí, porque todos estamos presurosos del 8 de marzo. Te repito, no había forma que la comisión, que mantuvo una conducta, para nosotros por lo menos, fuera de la objetividad desde el comienzo, desde allá al 2002, cuando da una medida cautelar de protección, cuando ellos tenían una orden de detención, que vimos que Biogrósi le reclama, ¿verdad? El informe 100, que da, por cierto, absolutamente todo lo que dice Ronnie Martí, no solo, va más allá. O sea, establece una finalidad conforme a lo que ellos les relatan. Este caso, la comisión tomó la decisión de enviar a como dé lugar. Esa es la conclusión que podemos tener. Por más que hubiéramos hecho todo. Doctor, le vimos a los jueces. Claro. O sea, por más del preconcepto que todos nos pusimos, incluyéndome, o sea, le vimos ahí con una total imparcialidad, con una altura jurídica, con una altura cultural, con una altura de educación, en el manejo de la situación, del manejo jurídico, el manejo de la técnica jurídica, impresionante. Tal vez así que todos le queríamos al terminar, y creo que hubo un tema por todas las redes. Un intendente, creo que era el de San Lorenzo, quiere ponerle el nombre a una de las calles, ¿verdad? No, todos le queríamos nacionalizar paraguayo al juez chileno. Sí, o sea, y traerlo como presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? O sea, una cosa así, o sea... Todas las intervenciones fueron excelentes. No, indudable que sí. O sea, todos tuvieron la altura, pero bueno, el que hizo, digamos, un alegato así bastante fuerte de todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista filosófico, así, una cosa impresionante, o sea, y totalmente abierto ahí, sin leer nada, o sea, con conocimiento de toda la situación. O sea, ese fue el juez chileno, por un lado. Una pregunta antes de tratar de ir vamos a levantar la entrevista que tuvimos con el analista internacional Emanuel Ottolenghi. Una pregunta y nos vamos ahí. El tema ahora de que el ministro de Inteligencia, el señor Aquino, le demanda por difamación y calumnia a la señora Arrun. ¿Eso realmente es así o no? Pues yo inclusive, si mal no escuché, en cada una de las entrevistas, antes de hacerle el interrogatorio, creo que le decían que no podían ser, objeto de persecución o demanda. ¿Cómo funciona eso? Por parte del Estado. Es decir, lo que ellos le protegen es en sus declaraciones de que el Estado tome algún tipo de represalia. Si no puede tener ninguna consecuencia por parte del Estado. Eso es lo que... ¿Cómo se traduce eso en cristiano? Ahora estamos hablando. Porque el ministro de Inteligencia dice, no, yo no le demando como ministro, yo le demando como señor Aquino. Y le demando a él por lo que dijo. O sea, eso después no va a tener otra interpretación, porque no podés separar una cosa de la otra. Yo no soy el señor Aquino nomás. Justo el señor Aquino en este momento está en un cargo de relevancia dentro de la estructura del gobierno. Es ministro de Inteligencia. O sea, decir, no, yo no le demando como ministro, le demando como señor Aquino. ¿Eso es válido o no? O sea, te pregunto una pregunta jurídica más que nada, porque inclusive él creo que mencionó que recurrió a 25 abogados, una cosa así.
Pero a mí no me queda esa duda, que no va a ser otro frente más para que nos abran un juicio más en el exterior que esto y lo otro. O sea, porque lo que dijo, o sea, ya está. Si lo hace en el marco de una actividad particular, es diferente, ¿verdad? Pero está en funciones. El Estado, acá hay una regla básica. El Estado tiene que tratar a estas personas como víctimas. Hemos visto durante la audiencia, no han habido, te diría como Estado, no han habido preguntas ofensivas ni agresivas. Totalmente Nos de acuerdo. hemos mantenido y hay que entender que todo el sistema los trata como víctimas a ellos, ¿verdad? Como supuestas víctimas. Entonces el Estado tiene que comportarse de la misma forma y no hacer ningún tipo de acto de persecución por esto que ellos llevaron adelante, en principio, y menos contra aquellos que fueron testigos. Nos queda el tema, o sea, cuando vos te ves como particular que dicen algo que no corresponde, iniciar acciones civiles como particular, entonces esa es otra situación. Lo que se le asegura es no persecuciones por parte del Estado por esas declaraciones. Está viendo. Ahora, es una consulta más bien de un no abogado a un abogado. O sea, el día de mañana, o sea, yo estoy analizando como Paraguay, no le conozco Claro. al señor Aquino ni mucho menos, simplemente digo, hermano, espera un ratito, no se nos va a abrir un frente más, porque por lo que yo leí, solamente lo que leí en los medios, él quiere hacer una disección. No, yo soy señor Aquino, individualmente me siento afectado, que está bien, se puede sentir afectado. Pero en este momento él es ministro de un gobierno. Y dice, no, yo le voy a demandar como persona, no como ministro y no tiene nada que ver el gobierno. Eso pues no hay un momento en el cual le digan, o sea, no sé, el presidente de Marito o alguien le diga, che, mira, hermanito, no, es el momento de hacer esto. No vas a complicar más. Tenemos luego una situación bastante complicada y vos te vas a complicar. Y le dicen que el Estado no va a perseguir. No, el Estado no le persigue la persona. Espera un ratito, pero ¿y vos estás en un cargo ni de relevancia? ¿O me vas a decir que yo como señor Aquino voy a irme como Juan González al palacio? No. Para empezar, los sus guardias le van a abrir la puerta. Le van a hacer pasar sin el detector de mentales. O sea, ya estamos luego en una situación totalmente diferente. Digo nomás para no abrir un frente más de controversia para este caso. Bueno, yo creo que ahí tendría, con ese escenario que estás diciendo, sería algo que tendrían que analizar ya por parte de los jueces. Pero independientemente, él es una decisión personal que está llevando adelante, si no es una persecución por parte del Estado, aunque él sea funcionario del Estado. Será una cuestión de discutir, ¿eh? ¿Sabe qué yo haría si fuera Marito? Ujú. ¿Sabe qué haría si fuera? Mira, señor Aquino, ¿vos te sentías afectado? Sí, me siento muy afectado en mi honor, en mi familia, en todo me siento. Genial, hermano. Te firmo, deja de ser ministro, anda a tu casa y le demandas. Porque le va a afectar al gobierno. Pensar que no le va a afectar al gobierno es muy pueril, me parece, ¿verdad? O sea, si yo fuese presidente, le diría, ¿sabes qué? Estás en todo tu derecho, hermano. Te va a ir a reclamar 850 millones, más no sé cuánto, todo lo que vos quieras. Pero te saco ese ministro. Porque esto va a afectar al gobierno. Vos querés que la gente de afuera diseccione que vos sos una persona física que ahora está en un cargo de altísima relevancia y que el juez no va a considerar que ambas cosas son la misma situación, el mismo ente. No, es muy difícil. Yo si fuera marido, anda, cierto, te sentí ofendido vos y tu familia, perfecto, no hay ningún problema. Te saco del ministerio y te vas y le demandas. Y anda a defenderte vos, que esto es lo otro. Vamos a ver si se anima. No estoy atacando ni defendiendo una posición. Simplemente estoy defendiendo la posición paraguaya. Este caso ya es bastante complicado por A, por B o por Z motivo. Y le estamos dando un ingrediente más para que después ellos usen en contra del Paraguay. ¿Cómo van a presentar ellos eso? ¿Como que el señor González, como el que el señor Aquino le persigue o como le persigue la estructura del Estado? Va a ser la estructura Bueno, del Estado. de hecho, sabemos que esta gente conoce muy bien cómo funcionan los derechos humanos, el sistema interamericano, los sistemas de indemnización y saben cómo plantear un caso. Así que, y tanto es así que hemos llegado a incluso la audiencia ante la Corte Interamericana para defender al Estado paraguayo, el manejo que tienen esta gente. Es decir, es una posibilidad
que podría abrirse en ese escenario en el cual se podría decir, bueno, como persona, pero a la vez es funcionario del Estado. Una pregunta jurídica. ¿Cuántos años hay para demandar a alguien por difamación y calumnia? ¿Cuántos años yo tengo? Alguien vino y me dijo, ¿sabes qué? Sos esto. El máximo de la pena establece el marco de la prescripción. Creo que para difamación y calumnia estarían, el marco es de 3 años. Puedo estar fallando en el marco penal, pero el marco de la prescripción es de 3 años. Es el máximo de la pena. Es decir, que lo que lleva al máximo de la pena, por ejemplo... Yo con una cuestión de sensatez, si tanto quiere demandarle, yo hubiera esperado los 3 años, ya que está en un cargo de altísima relevancia. Porque es muy difícil que la gente de afuera pueda dividir el tema yo persona, yo cargo. Son decisiones personales, realmente... Pero le va a afectar al gobierno y no va a afectar a todo al final. Hoy tenemos un caso complejo que nos hizo llegar hasta la audiencia de la Corte, donde sigo insistiendo, es decir, para nosotros la comisión no fue objetiva al enviar el caso, no tomó tantos elementos, pericias, declaraciones que se le pusieron a disposición en la contestación del informe 100 y lastimosamente yo estoy seguro en mi fuero interno que cometió un error al enviar con tantas violaciones a derechos humanos, porque casi todo el catálogo de la convención le adosaron a Paraguay, hasta el derecho a la vida, cuando ninguno de los dos estuvieron muertos, ¿verdad? Pero yo creo que tomaron algunas posiciones doctrinarias que dan cuenta de que la vida, la realización de la vida y todo eso, por ahí fueron. Pero dieron un escenario muy amplio de violaciones de derechos humanos y nosotros hemos rebatido punto por punto que no hubo eso. Lo que más cuestionaron es la exhaustividad del diligenciamiento de la investigación. Y como te dije, sí, estamos hablando de una investigación en la cual se les creyó a ellos, se tomó, por cierto, el informe. Las personas investigadas estuvieron cumpliendo prisión preventiva. La investigación tuvo un plazo extraordinario de 6 meses, es decir, no fue de 6 meses, fue de 1 año. Y tenemos, como te decía, cientos de diligencias investigativas. Y como nos decía el fiscal Edgar Sánchez, cada vez que tomaban una línea de investigación, porque ellos decían, esta persona fue. Entonces empezaba a investigar, iba desvaneciéndose eso a medida que aparecían los elementos que daban cuenta de que estas personas o estaban fuera del país o estaban en otra, había videos, filmaciones, declaraciones de personas que decían, ellos estuvieron, incluso con respecto a uno de ellos estaban en un procedimiento policial donde salieron de testigos numerosos periodistas que estaban cubriendo ese evento y en una zona bastante alejada, creo que estaba hacia Paraguarí. Entonces, todos estos elementos... Pero eso es un momento específico, nomás estamos hablando de varios días y varias horas. Yo creo, sin ser abogado y escuchando sobre todo los pasillos de Costa Rica, uno de los temas más importantes, una de las habilidades más importantes de la defensa paraguaya es justamente el sobreseimiento que se hizo, que justamente creo que es el tema que más se criticó. Ciertamente yo sé que se trató de defender a como dé lugar ese tema, pero el sobreseimiento fue lo que de alguna u otra manera es la parte más frágil de la defensa paraguaya. Lo que ocurre es que la comisión envía, hoy la obligación es de medios, es decir, poner todos los medios para una investigación exhaustiva. Yo creo que la comisión lo que pretende es que Paraguay hubiera sido, vamos a decir, un elemento, y en este caso para que la Corte convirtiera esta obligación de medios jurisprudencialmente en una obligación de resultados. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera acusado con los elementos que hay en la investigación y se hubiera condenado con los elementos? Hoy no sería Ronnie Martí el que nos estarían poniendo ante la Corte. Serían esas personas que con todos esos elementos que los desvinculan, resultaban condenadas. Entonces, no se puede convertir una obligación de medios en una obligación de resultados. En este caso en particular,
porque ellos dijeron quiénes eran. Recordarás que incluso Martí dice, yo me niego a hacer identikit porque ya dije quiénes son con nombre y apellido. Y esas personas son investigadas. 360 diligencias de investigación, 85 diligenciadas por considerarse pertinentes, propuestas por ellos. Dan cuenta de que fue una investigación exhaustiva, 14 tomos de investigación. Entonces, esa es la realidad. Podemos entrar en el plano de la especulación, de que, bueno, de que se pudo seguir la investigación con otra gente. Se habló de eso, lo habló Edgar Sánchez. Le pusieron a disposición los archivos de la Policía Nacional para que ellos revisen y vean quiénes podían ser, los reconozcan. Yo creo que por eso la declaración del exfiscal general Latorre, más allá de la única crítica que todos le hacen, pues yo creo que en general su exposición fue bastante interesante, con bastante altura intelectual de procedimiento. Y él dejó entrever una situación. ¿Pudieron actuar por su cuenta? Sí pudieron actuar. Eso que le critican, que es justamente la respuesta que él dio sobre el tema de los organismos policiales, es lo que él creo que le dio mucha relevancia ante los jueces. Porque si él se empaca en tratar de defender lo indefendible, le quita, digamos, verosimilitud, le quita credibilidad en todo lo que expuso. Yo creo que le expuso con bastante altura todo. Incluso llega un momento en el que dice, si a alguien tienen que culparle de la inexperiencia, es a mí, dice. ¿verdad? No solamente eso, dice incluso que el tema de la tortura es imprescriptible y que él no fue procesado ni absuelto, por lo tanto, el día de mañana, si se prueba algo, a él lo van a procesar. Lo pueden procesar. Sí, él dijo, a mí me pueden procesar hasta que muera, porque es imprescriptible. O sea, yo creo que eso le da mucho peso, digamos, a su declaración. Y sí, fue bastante elocuente decir, sí, bueno, listo, pudieron actuar por su cuenta. O sea, esa es la realidad que hoy nomás hay que tratar de exponer, porque, y pudo ser, o sea, pues si no estamos defendiendo una cuestión casi indefendible, ¿verdad? Porque acá que lo están diciendo, no, viene de la estructura del Estado. Sí, de momento que viene de la estructura del Estado. Y se pueden crear viajes, se pueden crear fotos, se pueden crear esto, una cosa impresionante. O sea, eso nomás es el punto. Por eso, el tema de las declaraciones del ex fiscal Latorre, creo que le arrojó muchísima luz a la cuestión. Y si esto tiene que quedar en una cuestión doméstica de casa, mira muchachos, o sea, se les pasó la mano, o como él tanto mencionó, y que después incluso una de las juezas les trató de que explique qué es lo que es la mexicaneada, y que justo creo que el presidente era mexicano. Entonces, bueno, listo, ¿qué es lo que es la mexicaneada? Y bueno, y explicó lo que es la mexicaneada, y bueno, listo. Y es la mexicaneada, bueno, está bien, perfecto. Hagamos los procedimientos que tienen que ver para que esto no vaya a ocurrir, y bueno, si hay culpable o lo que sea, bueno, que se vea uno. Y el otro tema es cuando se habla el tema del monto, no es que todo el monto está identificado. Estamos hablando, creo que $1 millón o más, estamos hablando, digamos $1 millón, de los cuales solamente tenía 350 la fiscalía, más 50 creo que en un procedimiento son 400, no, más lo que se supone que se fue a la FARC son 300, o sea, hay 300 que están supuestamente dando vuelta por ahí. Son $450.000 que entregó Marcos Álvarez. Se recupera $50.000 en el departamento de Colmán. Son 500 más 300 que se le da a la FARC. Y si serían entre 650 y $700.000 más o menos que está lo que se recupera. Así mismo, lo que se recupera. O sea, perdón, de lo que se recupera es lo que da Marcos Álvarez más lo que se encuentra luego en... Pero está dando vuelta por ahí un 300, $400.000. O sea, que no se puede identificar. Podemos poner 1000 hipótesis. Lo que sí tenemos hoy es un expediente con una investigación exhaustiva, con las personas que ellos indicaron, en las cuales quedan apartadas del proceso porque no se encontró evidencia de que ellos hayan participado. Esa es la verdad judicial que hoy tenemos. La verdad judicial paraguaya. Podemos decir, bueno, pero esto, pero lo otro, pero esa es la realidad que tenemos. Eso fue lo que resultó de una exhaustiva investigación, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, unas expresiones
que ustedes vieron, testigos cayendo en contradicciones, Arron mintiendo, porque cuando se le dice usted pidió la impunidad como parte del acuerdo, dice no, después se le muestra el acuerdo, dice bueno, tal vez sí, le echa la culpa a su abogado. le conoce a la señora, una tal María Edith, es decir, tenemos una serie de declaraciones y una serie de cuestiones que incluso faltan a la verdad, por un lado. Yo creo que ese tema es Y algo por casi otro indiscutible. lado, y incluso en los informes periciales que nos da el doctor Lemir, da cuenta de que no hubo lesiones, por ejemplo, profuso sangrado en la nariz. Se hace luego una endoscopía y no tiene ningún tipo de lesiones. Rotura de la cabeza con arma contundente, con una culata. La forma de cicatrización no es, nos explica en el informe técnico el médico forense. Es decir, tenemos un montón de inconsistencias, informes incompletos, y en el relato no se puede corroborar lo que ellos van diciendo en el expediente. Esa es la realidad que tenemos. Hubo mexicanidad o no, no se probó en el expediente. Las personas que fueron investigadas, porque si no tenemos que llegar a un acuerdo en el cual podemos sospechar de todo lo que se hace en el Poder Judicial, de todas las investigaciones que se hacen y que todos los inocentes que está soltando cada día en los juicios orales, porque en la oralidad surgen y a veces caen en evidencia la Fiscalía, o todas las condenas que hay, entonces también pueden ser sometidas a dudas. O sea, estaríamos entonces emitiendo una sentencia para todo el sistema judicial de no credibilidad. Y eso es peligroso también. Es peligroso dudar de todo y de todo lo que se hace. Porque el sistema, acuérdate que hace 20 años hemos pasado al sistema inquisitivo, al acusatorio, hemos apostado a la oralidad, que como vimos en la audiencia, ya sea en un tribunal internacional o en el Estado paraguayo, da transparencia al trabajo del Poder Judicial. Es perfectible, coincido plenamente contigo. Perfecto. Nosotros podemos ir ahora a una pequeña, digamos, queremos pasar ahora a la entrevista con el señor Emanuel Ottolenghe. ¿Estamos en condiciones, Oscar? Dale. Vamos ahora a la grabación que hace unos minutos hicimos con el doctor Emanuel Ottolenghe, analista internacional. Estamos en contacto con Emanuel Ottolenghe, analista internacional que recientemente realizó unos artículos sobre el tema de Paraguay, específicamente en lo que refiere a la triple frontera. Buenas noches, Emanuel, y quisiéramos que nos comentes exactamente con relación al tema de la triple frontera, cómo nos afecta a nosotros como país este tema. Buenas noches. Se cruza en esta zona mucha mercadería y mucho tráfico, también legal y también ilegal, sobre todo porque en la zona de Ciudad del Este, en el lado paraguayo, donde hay una zona libre de comercio, productos de consumo como electrónicos, cosmética y otros están mucho más baratos que en todos otros lugares del mundo. Entonces, el turnover de venta es muy alto, los precios son muy bajos y este tipo de comercio se puede disfrutar para blanquear dinero. El Paraguay, lastimosamente, es un país y sobre todo sus fronteras muy vulnerable a la presencia de crimen organizado, sobre todo por el tráfico y el tránsito de la cocaína. Y la infraestructura comercial de la triple frontera permite a los carteles de la droga de blanquear la ganancia que sale de la cocaína y también disfrutar la frontera para transferir mercadería ilegal como droga, como armas
en una dirección o en la otra. Entonces, por eso la triple presenta problemáticas muy grandes, no solamente por los 3 países que se quedan en esta frontera, pero también por la comunidad internacional, porque claramente la droga que transita en la zona no se consuma localmente, se va a mercados muy lejanos, como hasta Europa, hasta Oriente Medio, Estados Unidos y además. Y las redes de blanqueo que utilizan la mercadería para blanquear el dinero son redes globales que importan mercadería de Oriente, como de China, pasando por Miami muchas veces. Entonces tocan al sistema financiero internacional y afectan por eso muchos otros países, no solamente los 3 países de la frontera. Saliendo un poco del contexto, Emanuel, y tengo que transmitirte las preguntas que me envían. Te bloquearon el vicepresidente y también ahora me hablan del canciller, ¿o cómo es? No, yo, bueno, controlé hoy el canciller, no me bloquea, ni tampoco las cuentas oficiales de la presidencia, de la cancillería, de las varias secretarías. Solo el vicepresidente hasta ahora me bloqueó, que yo sepa, no hay otros que me bloquearon. Creo que el ministro de Inteligencia Nacional, que tiene una cuenta Twitter protegida y secreta, me bloqueó también, pero esa es otra historia. ¿Cómo es la cuenta secreta? O sea, Una personal. cuenta que que no está en su nombre y que la utiliza para participar al debate en Twitter sin tomarse responsabilidad. Tipo Pero troll y perfiles falsos. ¿Cómo? Tipo trolls y perfiles falsos. Sí, bueno, no tiene su nombre y está protegida, entonces la utiliza, me imagino, para comunicar con su red de amigos, de contactos. Pero en general, los políticos paraguayos, los líderes, los gobernantes, las cuentas oficiales bloquean. Me parece muy anómalo lo que hizo el vicepresidente o lo que hicieron sus asistentes a nombre suyo, porque, bueno, así él no sabe tampoco cuando me permito de criticarlo, de decir cosas sobre él. Bueno, Esta hay un tema más grave. En estos días, una entidad oficial con cuenta oficial en Twitter bloqueó a una persona, lo cual es peor. Bueno, de nuevo, creo que este tipo de comportamiento diga mucho más sobre el vicepresidente, su sentido democrático, que otra cosa, porque, bueno, se trata de una figura pública que tiene como 21,000 más seguidores en Twitter, que tiene todas las plataformas que pide de la prensa y del Estado para exprimirse, para comunicar su sentido, su pensamiento, sus opiniones, y bloquear un analista que está en Washington me parece un comportamiento muy pueril y que no es a Te nivel transmito una de pregunta literal que me hicieron. ¿Cómo ven ¿Cómo? hoy en Washington a Paraguay? Bueno, te digo, Paraguay, con todo el respeto, en Washington no se ocupan mucho o todo el tiempo de su país, porque tienen claramente otras prioridades, pero en este año importante por el Paraguay, porque se va a pasar una evaluación del nivel de preparación
y de implementación de las leyes paraguayas en temas de combate al lavado de dinero, a la financiación al terrorismo, una evaluación que se hace en el foro de una organización internacional que se llama Gafi, ¿no? Es Gafi, como Gafigalat. el Gafilat, sí, que es como un club de países que tiene un estandarte bastante alto de leyes y actividades para bloquear o para combatir el tráfico ilegal, el lavado, la financiación al terrorismo, y van a evaluar cómo el sistema financiero paraguayo se comporta en este sentido. Y la presidencia del Gafi internacional, entonces de toda la organización a nivel mundial, es de Estados Unidos. El hombre que maneja la presidencia continuará a ser el subsecretario del Tesoro, que se ocupa también de temas de financiación de terrorismo por el gobierno estadounidense. Entonces toman mucha atención y en un año, durante una administración como la corriente que hizo la lucha contra el financiamiento a Hezbollah como una prioridad de seguridad nacional, el Departamento de Justicia estadounidense desde hace 4 meses declaró que Hezbollah es una organización criminal transnacional y que es una de las 5 prioridades en la lucha a estas organizaciones por Estados Unidos. Entonces van a tomar mucha más atención a lo que pasa en Paraguay de que hicieron nunca antes. Y por eso yo creo que el Paraguay debe estar cuidado y sus políticos deben comprender, y no se puede participar ser parte de la comunidad internacional y beneficiar también de esta participación completa con las inversiones de grandes empresas, con relaciones con países, si además no se van a hacer las cosas necesarias para impedir que el crimen organizado y los terroristas utilicen y disfruten a su país y a su sistema financiero para avanzar a sus intereses. Ahora te hago una pregunta bien complicada. Sí. Para terminar. ¿Pasamos o no el tema de Gafilat? Porque estamos a un pasito del tema de la lista gris. ¿Pasamos o no pasamos la prueba? Sí, bueno, mi informe intenta de lanzar un alarme, si se puede decir en español, al sistema Paraguay, porque yo creo que hasta ahora la situación es que Paraguay no va a pasar. Esta es mi evaluación, yo no soy lo que va a decidir claramente, pero yo creo que el problema principal de Paraguay no es solamente de actualizar su legislación. El problema principal es un problema de implementación de las leyes, es un problema de fortalecer la necesidad de necesitar de fortalecer las instituciones, de hacer las instituciones más transparentes, de fortalecer los controles de los bancos, de garantizar que los procedimientos legales contra roscas de organizaciones criminales, contra los que blanquean el dinero, contra los que financian al terrorismo, las investigaciones lleguen a imputaciones y no se bloqueen siempre como se pasa en este momento con muchos casos delicados en Paraguay. Por eso yo creo que Paraguay está todavía a riesgo de no pasar este importante examen. ¿Te animas a dar un porcentaje? Un porcentaje, no creo que se pueda dar un porcentaje, pero en sí o no, decir que 80%, 70%. Es más probable que no pase en este momento de que hay la probabilidad de pasar, pero tiene todavía el tiempo porque la evaluación va a continuar durante todo el año. Tiene el tiempo para hacer cosas que puedan cambiar esta evaluación.
¿Tú tienes 2 minutos más antes que tu hijo te rete o no? Sí, sí. Sí, Bueno, 2 minutos. 2 minutos más. ¿Cómo ven la relación internacional de Paraguay, sobre todo con el tema de Israel y los países árabes? Bueno, de nuevo, no me permito de dictar al país su política, sus asuntos exteriores. Solamente noto en tema de Israel, yo creo, lástima porque las relaciones habrían podido ser mucho mejores con ventajas muy claras por el desarrollo económico de Paraguay. De otro lado, el deseo de esta administración paraguaya de desarrollar relaciones comerciales, económicas y políticas con países como Turquía y Qatar me parece un poquito problemática, pero de nuevo, sin tocar específicamente el tema de Israel o de los países árabes, la diferencia entre los dos es que Israel está parte de un sistema internacional donde los principios de transparencia, de fortalecimiento del Estado de Derecho, de integridad pública, de una independencia verdadera del Poder Judicial, son centrales al sistema, como aquí en Estados Unidos, como en Europa Occidental. Por contra, los países árabes o Qatar o la Turquía tienen todavía muchos problemas en temas de fortalecimiento de las instituciones democráticas que en muchos países faltan o no existen. Y también en el caso Turquía, con problemas muy graves de convergencia del Estado con organizaciones terroristas, con convergencia del Estado con organizaciones criminales, con falta de transparencia en el sistema financiero, con una estructura del sistema económico que da mucho espacio al blanqueo de dinero, al lavado de dinero. Entonces, no creo que sean partners, compañeros de negocios que van a fortalecer un sistema abierto, democrático, transparente, que respeta los criterios del Gafilá. Pero bueno, si el Paraguay quiere ser un paraíso por malandros y blanqueadores de dinero, le aconsejo de continuar a fortalecer este tipo de relaciones. Pero es fuerte lo que decís, Manuel. Tú sabes. Sin duda es así, sin duda es así. Por eso espero que los gobernantes paraguayos me escuchen y tomen las medidas necesarias para evitar que se llegue a esta situación. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Estuvimos Gracias en a contacto. Tú estás en Washington ahora mismo. Sí, verdad. Estoy en Washington y te agradezco mucho por la oportunidad de hablar contigo y con tu público. Muchísimas gracias, Manuel. Estuvimos en contacto con el analista internacional, el Manuel Ottolenghi, que en estos días no es la persona más agradable al gobierno. Pero muchísimas gracias de estar en contacto. Tus comentarios, tu investigación, tus artículos son muy interesantes. Y yo sé que al Muchas gracias. final va a ayudar al Paraguay a que mejoremos lo que tenemos que hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo. Te dejamos libre. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Te dejamos libre. Muchas gracias y hasta luego. Bueno. Estábamos viendo justamente la conversación que tuvimos con el analista internacional Emanuel Ottolenghi. Por momentos parece que estaba medio borracho. El tema es, les explico rápidamente,
estaba con los audífonos y me venía con retardo 2 o 3 segundos. Entonces me era medio complicado la comunicación. Entonces por eso de repente hablaba medio atravesado. Pero bueno, son cuestiones de la tecnología que vamos a ir mejorando. Si te sirve, doy fe de que no estás borracho. No estoy borracho, no estoy borracho. Doctor Merlo, 2 últimas preguntas y para terminar. ¿Algún comentario sobre este tema de... Fuertes son las declaraciones del doctor Ottolenghi sobre el tema, sobre todo un tema que nos compete a todos en el tema de Paraguay, ¿verdad? Que es el tema, todos queremos al final salir bien del tema de la evaluación de Gafilat y sus expresiones son bastante fuertes, digamos. Él estuvo escribiendo hace poco, hace unos días, de hecho escribió sobre el tema de la triple frontera, habló sobre el tema de los gobiernos, tanto de Horacio Cartes y del presidente Abdo. O sea, sus expresiones son bastante fuertes y sobre todo este año, que es bastante complicado y emblemático para nosotros, porque si no hacemos las cosas en serio, vamos a entrar en la lista gris. Y la lista gris no es simplemente una lista de color gris, estamos hablando de todas las consecuencias políticas y económicas que para eso, que viene detrás de eso, digamos. Y que eso nos va a complicar a todos con los organismos internacionales. Como que todavía no estamos dando la verdadera importancia de lo que significa esa situación hasta que parece que no entremos. O sea, parece que mientras nos den la multa, parece que no le damos valor a pasar el semáforo en rojo o no. Esa es nomás la situación que a mí me preocupa. Y sus expresiones, tú lo escuchaste, aparte de mi interacción que fue medio complicada, pero bueno, o sea, lo escuchaste, es bastante fuerte. Te diría lo siguiente, yo hice mi curso en especialización en Corea en lucha contra el crimen organizado. Y el primer día nuestro profesor nos saludó y nos dijo, escribió en la pizarra, sigan el dinero. Claro. Y así comenzó la clase. Es decir, que es tan importante, ¿verdad?, tener la trazabilidad del dinero y que el sistema financiero tenga los sistemas adecuados para detectar lo que conocemos básicamente como lavado de dinero, que es la forma correcta y eficaz y eficiente de la lucha contra el crimen organizado. Paraguay creo que ha dado muestras de que está caminando a una lucha muy fuerte contra el crimen organizado. La doctora Sandra Quiñones está trabajando interinstitucionalmente, han caído referentes muy importantes del narcotráfico en estos últimos tiempos, han caído cargamentos altísimos, estamos hablando de cocaína por valores multimillonarios, y todos los días vemos que está avanzando esta lucha contra el crimen organizado, pero si no se desmontan las estructuras que sostienen el dinero, porque la finalidad del dinero va a salir Cucho y va a entrar otro, y es sencillamente que sale una persona y entra otro, les lleva a lo mejor un tiempo volver a reorganizarse y un desgaste tremendo también por parte de lo que es el trabajo policial de investigación. Entonces, se me quedó grabado eso que te dije, porque fue las primeras palabras que nos dio nuestro profesor de lucha contra el crimen organizado, fue sigan el dinero. Excelente, la verdad que muy básico pero muy efectivo. Doctor, unas últimas consideraciones con relación al caso de la Corte Interamericana. Sí, mira, lo que te puedo decir es que... Aparte que se quedan trasnochando para tratar de llegar al 8 de marzo o antes, que Bueno, sería lo ideal. realmente lo que ocurre es lo siguiente, es que cuando volvemos a nuestras tareas habituales. Yo estoy firmando expedientes en un área donde tengo 70 fiscales. Entonces, ¿cómo se están reuniendo? Y nos reunimos, como viste, en horarios que pactamos entre medio de Yo pensé que todo el día estaban reunidos, por eso llegaban hasta la noche. O sea, se reúnen y otra vez, por eso llegan a la trasnochada. Así mismo, o sea, hay que ser multifacético cuando se vuelve y están todas las tareas que tenemos que continuar, el procurador con sus tareas, la gente de Cancillería con la suya, Ministerio Público, y le dedicamos el tiempo suficiente. Le hemos dedicado bastante trabajo. Te puedo decir en líneas generales que la defensa que se ha articulado ha sido positiva.
Y tenemos varios indicadores de eso, como te decía. Primero, que las medidas provisionales no prosperaron. Sí. Luego, el escenario que vimos en la audiencia, donde encontramos jueces, porque esas preguntas no salen de la nada, o sea, salen del planteamiento que le hace el Estado paraguayo, y ellos toman ese planteamiento con seriedad, como vimos, se embeben del caso y hacen preguntas muy estratégicas que tanto a los testigos como a la comisión de alguna forma nos refuerza la idea de que los cuestionamientos que hemos hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido cuestionamientos válidos, porque la Corte de vuelta los ha hecho. Y creo que en líneas generales había un alto tecnicismo en todo el trabajo que se hizo para contestar el informe 100, una postura muy clara del Estado paraguayo desde el comienzo de no aceptar ningún tipo de negociación, y menos en los términos en los que plantearon a Ronnie Martí de que se les libere de la investigación del caso del secuestro de María Edith. Y hemos visto una audiencia en la cual las preguntas han sido precisas y un alegato altamente técnico, expuesto por el procurador, elaborado por todo el equipo, que cuenta con gente que lleva ya bastantes años en el tema ambiental, con maestrías, con especializaciones, y todo eso se puso a disposición del Estado paraguayo. Creo que tenemos un saldo positivo hasta acá, en mi apreciación, y la audiencia es nuestro mejor indicador por la actuación de los jueces. Una pregunta complementadora y nos vamos. ¿Qué porcentaje ¿De? de éxito? Y te diría, como en estadística se dice 50-50. No, nada, pero esa es la moneda. Por eso te digo, es decir, mira, con la comisión nosotros creímos que al contestar el informe con No llegaba. tanta claridad ellos iban a desistir de enviar a la Corte. Lastimosamente nos encontramos con una comisión que desoyó totalmente los argumentos, por más científicos, técnicos y claros que puso Paraguay. Pero entiendo que por la actuación de la Corte tenemos, por lo menos han obtenido mayor claridad. Sobre todo en el hecho de desaparición forzosa hay algo que exige, que es que haya un entorno, diríamos, de persecución sistemática, como en la época, diríamos, de la dictadura. Y eso quedó claro. Paraguay, con el año 89, su ley primera que aprueba es justamente el Pacto de San José de Costa Rica. Luego asume a la Corte, ¿verdad?, la competencia de la Corte. Y como te decía, se maneja dentro de un respeto tanto a la Comisión como a la Corte, muy importante. Si los casos en los que el Estado paraguayo dice hemos cometido errores, los asume. Y en este caso, realmente, a la luz de toda la investigación y de todo lo que pudimos observar de las acusaciones de la comisión, el Estado ha sido muy claro: esto no es así, y eso es lo que ha ido a defender, y seguimos defendiendo al Estado paraguayo. Y la presencia del presidente de la República ha mandado, creo yo, un mensaje muy claro de que hay un respeto hacia los derechos humanos y un respeto hacia la Corte Interamericana con su presencia durante las 10 horas. No solo él, estuvo también su señora acompañándole durante esas 10 horas. Excelente, doctor. Bueno, nosotros con esto vamos concluyendo artículo 26, versión domingo, hoy 17 de febrero del 2019, siendo las 21 horas y 49 minutos, pasó muy rápido el tiempo. Pero bueno, tocamos dos temas y tocamos un tema demasiado importante, que es el tema de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con todo lo que eso implica, digamos, desde el punto de vista más que nada procesal, digamos, y del punto de vista institucional del país. Porque más allá del caso puntual o particular de Ron Martí, realmente es una cuestión institucional del país. Es una cuestión de democracia del país, una cuestión de que estamos dentro del concierto de las naciones, que estamos a la altura de las circunstancias. A mí no me preocupa, y creo que se entienda bien, no es que no le doy importancia, no es que no me preocupa solamente el caso de Ron Martí, o sea, es un caso particular,
A mí más realmente me interesa la institucionalidad de la República y que todos los casos se tomen con la verdadera profesionalidad, con la verdadera actitud patriótica de defender a muerte nuestra República, nuestro país. Ese es el punto principal. Y no dejar pasar nada. O sea, todos los casos y tendríamos que ganar. Y como dice el doctor Melo, si metimos la pata, bueno, listo, hay que echar la cabeza y decir, metimos la pata, pero vamos a corregir. Eso para mí es lo más importante. Doctor, muy buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias. Nosotros volvemos el próximo jueves de vuelta a las 20 horas en artículo 26. Ya saben que pueden vernos en diferido a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y también a través del canal digital artículo26.com. Muy buenas noches, muchas gracias.